Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la compañía de Ángel Delgado en este programa que coproducen la Coordinadora Republicana y la Abeja.p. Muy buenas tardes Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos todos. Efectivamente, la semana, perdón, no, en este caso los días, cada día hay expectativas. Seguramente a horas más adelante se sabrá el resultado de la audiencia sobre el pedido de detención preventiva contra la cuñada, hija del presidente de la República y otros asuntos más. Pero yo quería, si me permites, aprovechar unos minutos para hacer una precisión. Ayer veía en la televisión a varios parlamentarios del bloque democrático condenar enfáticamente la denuncia presentada por Perú Libre, la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. Y ahí arguían elementos de fondo, que era una forma pues de interferir en la investigación, que se estaba atentando contra la majestad de un cuerpo independiente, una serie de conceptos que si bien son válidos, creo que tienen que ser situados para no generar confusión. Y digo que a mí estas declaraciones de gente amiga me mortificó mucho porque podría ser la misma argumentación que se podría tener contra la denuncia constitucional que nosotros, conjuntamente con Lourdes Flores, con Pancho Tudela, con Altuve, con Hugo Guerra, con Alejandro Viñolo y otros más, presentamos contra el presidente de la República. Se podrían tener los mismos argumentos de que es una campaña de desestabilización, que queremos pues tumbar al presidente, que estamos dando un pretexto, qué sé yo. Creo que la respuesta dada por los señores parlamentarios, con todo respeto, es equívoca, porque hay que decir, la denuncia constitucional contra la fiscal es válida, o sea, es una institución que está contemplada en la Constitución y los parlamentarios y las bancadas tienen legítimo derecho a hacerla. Eso no se puede negar, porque eso es parte del balance del poder. Si nosotros tuviéramos una argumentación y una creencia que estos personajes, las altas autoridades, no pueden ser investigadas y cada vez que se solicita una investigación hay un fin, digamos, protervo, hay una intención de derrumbarlos, de afectar su autonomía, simplemente la institución desaparece, se hace añicos. Esa misma argumentación fue usada por el caviaraje del Perú y a nivel internacional para descalificar una denuncia constitucional contra 3 miembros del Tribunal Constitucional anterior que habían prevaricado y que habían cambiado una sentencia que había quedado firme modificando el voto de un tribuno anterior, años atrás, 3 años atrás, que en ese momento ya no podía expresarse porque estaba en un estado, estaba con Parkinson y simplemente ya no podía ni siquiera aclarar nada. Pero ese fue el argumento, que no se podía investigar y la verdad hubo una presión de adentro y de afuera para que no se investigue. Yo quiero rechazar este enfoque de las cosas y decir que sí, si hay alguien que cree que la fiscal ha cometido alguna infracción constitucional o algún delito, tiene el derecho de presentar la denuncia constitucional correspondiente. Dos, los parlamentarios están legitimados para ello. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la respuesta correcta? Que eso tiene que verse en el curso de una investigación. Primero, habrá que ver si hay argumentos suficientes para admitirla a trámite, lo que se conoce con el nombre de admisibilidad, declarar su procedencia, llevar a cabo la investigación y finalmente determinar si hay o no razones para ello. Y eso depende de dos cosas, de los argumentos y de los votos. ¿Me explico? Yo estoy convencido, ahora quiero cambiar, de que no hay razón alguna para acusar a la fiscal de la Nación constitucionalmente. No veo. Ella hasta la fecha se está comportando dentro del campo de sus funciones. ¿De acuerdo? Y entonces estoy seguro que va a salir bien librada, que lo que ha hecho Perú Libre no es más que una maniobra, pero dentro de las facultades que tiene para darle trámite a un procedimiento. Y le corresponde al Parlamento, primero a la subcomisión de acusaciones constitucionales, discutir si admite o no, dos, si procede o no, tres, si se lleva a cabo la investigación o no, y después la acusación y finalmente el voto en el Pleno del Congreso. Ese es el trámite que hay que seguir, que es el trámite que nosotros hemos reclamado para la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Si hubieran primado los argumentos de muchos amigos nuestros
caramba, parlamentarios del bloque democrático simplemente nos hubieran rechazado en todas esas etapas, porque la denuncia era válida, porque la denuncia era procedente y porque la investigación da elementos de juicio. Ya en ese momento ya valen los argumentos y valen los votos. No sé si me explico. Entonces, para terminar, decir simplemente que es importante tener una argumentación correcta para no confundir a la población. Porque estos discursos que ahora pueden, digamos, tener sentido, porque yo sí creo que hay una maniobra detrás, o sea, a mí no me van a convencer de eso, pero la forma en que se explica descalifica a todos los procesos similares y mañana no vamos a poder hacerla contra nadie, no sé si me explico. Y Sí, entonces está clarísimo, estamos clarísimo. un flaco favor al sistema democrático que se basa en un control y balance de poderes. Claro, no se trata de tumbarse las instituciones ni los trámites, digamos, regulares dentro de lo que es el reglamento del Congreso y de lo que es la institucionalidad jurídica, sino de seguir el procedimiento y, llegado el caso, con los argumentos legales y constitucionales, rechazarlo, ¿no? Pero tienes toda la razón cuando dices que si se descarta el procedimiento y si se descarta la misma institución de la acusación constitucional como algo que puede ser vapuleado de esta forma, en ese caso se tira por tierra cualquier otra acusación ya de plano, ¿no? Porque se está yendo contra el concepto mismo de la acusación constitucional. Cierto, cierto. Además de que ahorita hay una tendencia por parte del gobierno de impedir la investigación, ¿no? De ahí sus habeas corpus, sus medidas de amparo, que el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces mañana cuando se quiera denunciar a Castillo van a decir lo mismo. Sí, claro, sin duda. Entonces eso no puede ser. O sea, toda persona está sometida a una investigación. Nosotros podemos ser investigados. Correcto, claro que sí. Eso es potestad del poder público y las altas autoridades son acusadas e investigadas en un contexto de privilegios, de garantías, de blindaje que tienen por ser justamente altas autoridades, pero pueden ser motivos de una denuncia y de una investigación, por supuesto que sí. El resultado de la denuncia, si se acusa o no, eso ya depende otra vez de dos cosas. Depende de la realidad, del caso concreto, de los argumentos a favor o en contra y de los votos, si son positivos o negativos. Sí, creo que está muy, muy claro y muy oportuno el tema que has tocado, Ángel, porque en los próximos días sin duda va a seguir este debate, ¿no? Y es importante que quienes nos sigan tengan claro el fondo y la forma en que se debe discutir este asunto en el Parlamento. Y bueno, ya veremos qué sucede con esta acusación, que también queda claro que tiene una intencionalidad política, pero eso no implica que no se deba admitir y que siga su procedimiento. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y en el mismo sentido de esclarecer algunas cosas, algunos analistas han soltado una versión también que yo creo que va a confundir un poco a la gente, ¿no? Se está diciendo que si se pide prisión preventiva para Jennifer Paredes, que es una operadora de rango menor, ¿por qué no se pide más bien para Lilian Paredes, que es la coordinadora general de esta supuesta organización criminal, ¿no? Es decir, como si la prisión preventiva tuviera una correlación proporcional al delito. Es una especie ya de sentencia, ¿no? Lo que se está proponiendo. Es decir, la coordinadora, ¿por qué tiene impedimento de salida del país? Y una persona que tiene menor jerarquía dentro de la organización criminal va a tener prisión preventiva. Entonces, eso confunde un poco a la opinión pública, Ángel, en el sentido de que ese no es el verdadero objetivo de la prisión preventiva ni de este proceso que todavía está en investigación. Yo te pediría, por favor, que aclaremos un poco este asunto. Claro que sí, es muy importante. Mira tú, en primer lugar, porque ese organigrama de criminalidad es una hipótesis, no es ninguna conclusión, menos sentencia. Eso es una hipótesis para investigar, es un borrador. ¿Saben lo que es un borrador los amigos que me escuchan? Un documento donde uno pergeña algunas ideas y va a hacer un trabajo después. Ese borrador después no va a servir, pero es útil para poder organizar ideas y tener un rumbo en la investigación. Pero yo no puedo sacar del borrador ninguna conclusión. Si yo, por ejemplo, científicamente quisiera juzgar una obra a partir del borrador
y no a partir de la obra completa terminada, estaría falseando la realidad. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, que la prisión preventiva pues tiene este problema que estamos aquí señalando, ¿no? Que da una sensación de culpabilidad adelantada cuando ese no es el propósito de la institución. Y claro, si se hace la comparación con alguien que es la esposa del presidente y aparentemente la coordinadora de esta actuación ilícita, con la chica, con la hermana, con la cuñada e hija al mismo tiempo, entonces suena pues raro y entonces da una sensación de injusticia. Mira, para ambos lados, ¿ah? Porque uno dirán, ¿por qué no corre igual suerte la señora primera dama? Pero también da lugar a la otra versión. ¿Por qué se ceban en la joven? ¿Por qué la pita se rompe por el eslabón más débil? Que son argumentos, son creencias, son hábitos mentales que están incrustados en nuestra mente casi de modo inconsciente y nuestro cerebro los proyecta de inmediato. Eso es muy peligroso. Y aprovecho entonces tu pregunta para aclarar que la prisión preventiva no tiene que ver con la culpabilidad, y eso es fundamental decirlo. Aparte que la culpabilidad no está demostrada, sino es simplemente para garantizar el curso y la integridad de la propia acusación. O sea, ¿qué cosa es lo que se cautela en la prisión preventiva? Que la investigación llegue a buen puerto y que pueda servir para formular una acusación fiscal en serio y abrir la etapa del juicio oral. Eso es todo. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? Que estando en libertad la persona, así su culpa sea menor en teoría, en hipótesis, porque repito, ahora no estamos hablando de culpabilidad, esta persona podría afectar procesalmente a la investigación de dos maneras: fugándose, ¿no? Entonces ya no se puede investigar, o entorpeciendo desde una posición de dominio la propia investigación. Esas son las dos únicas razones, ¿te das cuenta? Y por lo mismo, entonces, esta aclaración de algunos colegas, analistas y abogados incluso, Sí. es impropia, es equivocada, porque mira tú, la señora Max, siendo jefa, eventualmente, digamos, tiene un arraigo más seguro que la señorita esta, la cual además ha cometido un gravísimo error a la luz del proceso. Ha dicho o ha admitido que no tiene trabajo fijo, y una de las condiciones para establecer el arraigo, o sea, que tú tienes raíces y que no te vas a escapar, es tener un trabajo de verdad, un trabajo firme, ¿no? Y dos, tener un domicilio seguro. El domicilio, cosa claro. que tampoco ha sido establecido. O sea, esas dos declaraciones, mira, así no tenga ningún tipo de culpabilidad grande, son fatales para determinar la prisión preventiva o no. Porque justamente si tú quieres garantizar que no huya y que se garantice el proceso, estas dos son debilidades absolutas que corren a favor de ella. O sea, desde el punto de vista ha debido coordinar eso mejor con su abogado y no abrir ese flanco. Al margen de las cosas, de los elementos de convicción, que son un montón y donde yo creo que está realmente perdida. Pero ese es otro tema. Estoy hablando otra vez de salvar el proceso, de cuidar que no se frustre la investigación. Una persona que no tiene trabajo y no tiene domicilio, obviamente se puede escapar, puede desaparecer en cualquier momento. Cosa Claro. que no podría hacer la señora primera dama, ¿no? Claro, y hay una sí. diferencia importante. Sí. Claro, yo creo que queda bien claro, eso es muy importante, ¿no? Porque esa idea de que tiene que haber una proporcionalidad de acuerdo a la responsabilidad dentro de la supuesta organización criminal, daría la idea de que esta prisión preventiva ya es una especie de condena o de sentencia, cosa que no es así, solamente es garantizar la investigación. En ese sentido, la situación de la joven Jennifer Paredes es mucho más complicada porque no tiene un trabajo fijo, ha demostrado no tener un domicilio fijo. Entonces su posibilidad de fuga es mucho más considerable que las de alguien que está en el foco permanente de la opinión pública, como la primera dama, ¿no? A la cual le han impuesto un impedimento de salida, o se ha solicitado un impedimento de salida del país y otras restricciones, yo supongo, ¿no? Entonces, no, imagínate tú que eso sería así.
¿no? Imagínate que se escape la primera dama, Claro, ¿no? queda Castillo, ante el país, ¿no? Y ante el mundo. En cambio, el sobrino, la sobrina, la hermana, el tío, se han escapado como lo han hecho los famosos sobrinos estos, ¿no? Claro, claro, sí, Hay un pues, grado de dependencia familiar que es distinto, pues, con la esposa, ¿no? claro, también se considera el Más la hecho de esposa que que es tiene primera dama, hijos, además, ¿no? ¿no? Creo que se tiene en cuenta el hecho de que tiene hijos menores y todo ese tipo de consideraciones, ¿no es cierto? Entonces, Además tiene domicilio, Palacio de Gobierno. claro, sí, 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 sin duda. Hay que aclarar eso, ¿no? ¿Qué El cosa es hecho, primera dama? la prisión preventiva no debe ser vista como se está viendo muchas veces ante la opinión pública e incluso como tú estás aclarando, algunos abogados confunden un poco a la gente en este sentido. No hay que verla como una condena, sino como una garantía para la investigación, que a veces se Eso convierte en es. una condena adelantada por la extensión de tiempo que le dan. Eso es lamentable, pero no es así, no es una condena. De acuerdo. Eso es, Sí, eso es, eso es. sí. Creo que ojalá hayamos podido esclarecer, clarificar el punto ante los amigos que nos están escuchando, ¿no? De eso se trata también este programa. Sucedió otro tema de estos, bueno, que ya nos tiene acostumbrados Pedro Castillo, nos tiene acostumbrados a estos disparos al aire, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Apareció en un discurso público muy entusiasta y a él le gusta generar expectativas en esta actitud populista que tiene, ¿no? Y anunció muy entusiasmado que se habían comunicado con él, con el gobierno, y dijo de esa empresa transnacional de la Telefónica, y nos han anunciado que se van a poner al día en la deuda que tienen con el Estado peruano y por temas tributarios, y ese dinero, y ahí hizo una aclaración que siempre es una especie de proyección, yo creo que de su conciencia, ¿no? Porque dijo, ese dinero, esos centavos no van a ir al bolsillo del presidente, eso va a ir para promover la salud y la educación. Siempre hace esa aclaración que no van a ir a su bolsillo, como si pudieran ir a su bolsillo, ¿no? Ahora, Claro. lo cierto y lo lamentable de esto es que unas horas más tarde, 2 o 3 horas más tarde, salió un comunicado de Telefónica, que fue público y todos lo pudimos ver, donde decía que esto no era así, ¿no? El jefe de prensa de protocolo de Telefónica anunció que este asunto estaba judicializado y que ellos iban a cumplir con todo lo que la ley mande, pero cuando sea el momento oportuno y de acuerdo a lo que las autoridades judiciales determinen, porque esto estaba en esa situación. Entonces, que así quisieran, no iban a ir corriendo motu propio a entregar ese dinero, ¿no? Con lo cual queda Castillo una vez más desautorizado y un poco en el aire, ¿no? Soltando estas ideas. Tenemos ahí el video para que lo podamos compartir y también ¿Cómo no? ¿Cómo no? comentarlo. A ver, vamos. Yo desde acá quisiera saludar a una empresa tan importante que hasta el día de hoy ha venido debiéndole al país. Me refiero a esta empresa internacional de Telefónica. Hace menos de 24 horas hemos tenido un llamado directo que esta empresa se ha dispuesto a pagar la deuda al pueblo peruano para invertir en salud, para invertir en educación. Y qué bien que estas empresas ya se pongan del lado de este país, porque si bien es cierto, todos usamos este servicio telefónico, esta red, pero también son conscientes que deben al país y hoy están dispuestos a pagar su deuda. Esa deuda pagada, esos centavos, no irá a su bolsillo del presidente, irá para pagar esta deuda que tiene el pueblo peruano históricamente postergadas, para darle salud, educación y empleo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas del país. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Es un discurso demagógico, ¿no? Mira, pobre Castillo, la verdad, y es lamentable que no entienda pues las cosas. Seguramente el dato de algún asesor, de algún ministro, no sé, que le ha dicho algo de Telefónica y ellos han interpretado la cosa de esa manera. Eso revela la desesperación, la angustia, el anhelo desorbitado de Castillo y todo su equipo
de querer mostrar alguna realización, algún hecho importante que le permita salir del hoyo en lo que a gestión pública se refiere y poder quizá cambiar el escenario político y el viento desfavorable en su contra. Entonces, claro, hace anuncios de este tipo que no los ha terminado de corroborar, no están perfectamente señalados, porque estas cosas, sabes tú, se hacen cuando ya hay un documento de por medio. Entonces se hace un anuncio importante sobre lo que efectivamente es fehaciente. Y segundo, el señor Castillo, que en esto es ignorante, desconoce que en realidad no hay una deuda en el sentido estricto, no es que la Telefónica le deba al país, hay un debate judicial y mientras el tema esté en la justicia, y eso vale para todos nosotros, no se puede hablar así alegremente de que se está debiendo, porque justamente se considera por parte de la Telefónica que ese pago es injusto, que ese pago no corresponde. Este es el tema que habría que decirlo. Y yendo un poco más al fondo, hasta donde yo tengo conocimiento, este es un asunto que nos pasa a muchas personas que trabajamos en empresas de servicios y damos damos servicios y damos la correspondiente factura, ¿no? Por el impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas, dentro de la mecánica del código tributario, se paga por delante, ¿de acuerdo? Pero se paga por delante para efectos de las cuentas públicas con el entendido de que suscrito un negocio, la prestación de bienes o servicios, entonces la empresa va a recibir un pago del cual hace el descuento del 18% correspondiente, ¿correcto? Pero ¿qué cosa pasa si es que en el camino esta transacción económica se desvanece, no existe? Y entonces nunca entra a las arcas, al tesoro de la empresa, este dinero, porque se frustró antes. ¿Me explico? Entonces, ¿es justo que por esa transacción falsa, fallida, se pague IGB? Yo creo que no, porque nos podría pasar, eso nos ha pasado también a nosotros. Claro, ahí está el conflicto. Entonces, sucede lo mismo. Hay muchos contratos, hay gente que después firma un contrato y después no lo cumple, no lo hace. Entonces, no hay la retribución, porque el impuesto general a las ventas, como saben todos, es un porcentaje que se deduce del ingreso de la renta que se percibe. Entonces, si no hay renta, si no hay ingreso, ¿cómo yo voy a pagar el IGB? Bueno, este es un tema complicado, no lo quiero yo ni a favor ni en contra, pero ese es el tema que está a nivel del Poder Judicial y creo que ha llegado ya a la Corte Suprema y es una jurisprudencia importante, porque yo sí creo que debería modificarse el procedimiento y en estos casos en los cuales no hay ingreso, no hay retribución, no puede haber tampoco impuesto correspondiente. Pero no puede ser, Ángel, pues que... No podemos nosotros confundir el trámite de un poco adelantar el pago y después recibir el ingreso correspondiente con una falta de insolvencia y querer decir que se está engañando al país, que se está yendo al país, cosa que no es cierta, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo dificulto de que la Telefónica quiera reconocer. La Telefónica no está reconociendo esa deuda. Ellos están diciendo que ellos no deben nada porque no han recibido el monto correspondiente y deben haberlo acreditado con las facturas giradas. Sí, que sin no duda, se han podido verificar, que no se sin ha podido duda Castillo demuestra un tremendo... Esta es la confusión que tiene el señor Castillo y lamentablemente para él nadie le ha explicado esto y entonces se lanza a la piscina y se da cuenta que no tiene agua. Demuestra un desconocimiento total del tema, ¿no? Es increíble. Ahí tenemos el documento de Telefónica también, donde indican desde hace 15 años Telefónica mantiene una disputa con el Estado peruano. Ahí está muy claro lo que tú dices, ¿no? Sobre cuestiones tributarias que se viene tramitando ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales. Telefónica tiene la mejor disposición de resolver este asunto y respetará lo que dispongan las instituciones competentes. En esa línea, la empresa reitera que cumplirá con las resoluciones que se emitan en relación con las disputas y además continuará con su plan, bueno, y sigue, ¿no? Entonces, Ángel, como tú bien has dicho, este hombre se lanzó a la piscina sin agua, ¿no? Lo han asesorado mal, no conoce el tema y siempre, bueno, buscando dar, entre comillas, buenas noticias, cosas que la gente aplauda rápido,
anuncia pues el ingreso de miles de soles para que se repartan en salud. Son actitudes demagógicas, populistas, que buscan la aprobación fácil también de una población desinformada, ¿no? Y lamentablemente se encuentra con un rápido desmentido que lo hace quedar peor de lo que estaba. Ángel, para terminar, un rápido comentario sobre la situación del congresista acusado por violación, ¿no? El congresista Freddy Díaz, que ha sido acusado por violación por una señorita que trabajaba en su despacho. Todas las pruebas, incluso hay un video saliendo de la oficina, todo está en contra suya. Y la pregunta es, ¿qué hace este tema en ética, ¿no? Cuando es evidente que ya se trata de un delito grave, no un delito penal de violación? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Parlamento? Sí, otra vez creo yo que se cometen errores que malogran la imagen del Parlamento por gusto, porque yo soy de los que creo de que este tipo de imputación, que puede ser verdad o falso, mira, no estoy entrando al fondo, Claro, no es competencia de una comisión de ética. Las faltas éticas no son delitos. El Parlamento no sustituye la acción judicial de fiscales y jueces para determinar la existencia de delitos y establecer sanciones. Entonces, el hecho que esté en ética, que se demore en ética, que se siga el trámite parlamentario en ética y pasen los días y las semanas, y eso pues deteriora la imagen parlamentaria por las puras, ¿verdad? Que por gusto. Cuando lo que se debió hacer de inmediato, suponiendo la existencia de un delito, es levantarle el fuero, aunque ahora los parlamentarios ni siquiera tienen esa inmunidad, pero en fin, tramitar para que el Poder Judicial desarrolle la correspondiente investigación. claro, lo que corresponde. Si quieren lo pueden suspender o no, pero que se haga la investigación en sede fiscal. Y finalmente eso es lo que va a determinar si existe delito. Y hay dos posibilidades, una que no haya delito, y en cuyo caso, terminada la misma, vuelve al Congreso con todas sus atribuciones, o si no, pues pierde el cargo parlamentario y va a afrontar un proceso judicial. Eso es lo correcto, no sé si me explico, pero Sí, de que vaya acuerdo. ética no solamente es dilatorio, sino que además confuso, errado, de concepto, porque repito, lo que se le acusa a este señor no es un asunto ético, que repito, la ética son comportamientos importantes, pero no llegan a la categoría de delitos. Dentro de todo el mundo ético, del cómo uno debe comportarse el ser humano, hay una porción pequeña de actos que la sociedad en un momento histórico de su desarrollo considera que son inaceptables. Y entonces esos contenidos antiéticos se vuelven delitos. ¿Para qué? Para que el poder político, el poder del Estado, a través de sus órganos especializados, por supuesto, pueda perseguir, condenar, sancionar. De eso se trata. Pero la Así ética es es. mucho más amplia que el derecho penal, que las penas, y en consecuencia esto, hasta donde yo tengo entendido, que es un intento de violación, o violación, no sé ya qué ha pasado, evidentemente no es por ningún lado una falla ética. Esa Claro, conducta está tipificada en el Código Penal y entonces tiene que tramitarse como un delito, como el procesamiento de un delito, claro, a de través ser de la así. instancia correspondiente, De ser fuera del así, Parlamento. estamos ante un delito de índole penal y que ya no corresponde. Pues estamos viendo, Ángel, una serie de hechos que son consecuencia de un Congreso inexperto, pues, ¿no? Donde no hay congresistas que manejen el tema parlamentario, conozcan el reglamento, con experiencia, y de alguna manera estamos pagando las consecuencias de esa reforma política que hizo nuestro lagarto Vizcarra y que nos ha llevado a tener un Congreso del cual ya hemos hablado en más de una oportunidad en cuanto a su manejo Así es. del tema de comisiones y del reglamento. Y bueno, este es un ejemplo más de cómo se está manejando el Parlamento equivocadamente en diversos temas, y es consecuencia de su inexperiencia, ¿no? Y que, bueno, ya vemos lo que pasa. En fin, Ángel, hemos llegado al final del tiempo que corresponde a nuestro programa de hoy y será hasta mañana. Muy bien, hasta mañana. Muchas gracias, amigos, y buenas tardes. Muy buenas tardes, nos vemos.